Buenas. Estoy un poquito agripadita hoy, entonces va a sonar raro. Pero hoy, en el año 2, se cumplen 40 años de la Guerra de las Malvinas. Muchas veces nosotros hemos hablado de la Guerra de las Malvinas referidos a lo que eso tuvo como consecuencia para el rock en el continente, por la prohibición de la música inglesa durante el conflicto. Y en esa medida nos hemos referido a ella y hemos hecho un poco de contexto acerca de lo que significó en ese momento de la dictadura meterse en una guerra así de terrible como la que se metieron allá. Pero no les hemos echado el cuento, ahí donde lo ve. El cuento de qué es la Guerra de las Malvinas, por qué se metieron allá y en qué andaban y qué hacían los británicos en las Malvinas para empezar. Eso es lo que les vamos a contar hoy. Pero eso no se debe conmemorar en el cumplimiento de los 40 años de la Guerra de las Malvinas. Nada que tenga que ver con las guerras nunca debe conmemorarse. Cachito de tierra, retazo de cielo, perdida en la magia del viejo confín, que un día lejano, ladino extranjero, robará la gloria de nuestro país. Tal vez por pequeña, tal vez por distante, nos duela más hondo tu antiguo latir, igual que una herida sangrando en el pecho, y al recordarte se nos vuelve a abrir heridas y las Malvinas, pedazo del corazón, donde la sangre argentina afirmará la divina bandera de mi nación. Heridas Islas Malvinas, presente siempre estarán en el pueblo soberano que respeta a sus hermanos y quiere vivir en Entonces, ¿qué estaban haciendo los ingleses allá? La Guerra de las Malvinas empezó entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, entre Argentina y el Reino Unido, por la soberanía de unas islas en el sur del continente que los argentinos llaman las Malvinas y los ingleses llaman las Falklands. Y entonces, en ese momento empieza a caer sobre el tapete un viejo enclave colonial que estaba ya desde hacía mucho tiempo. La historia de las Malvinas comienza desde el momento en que fueron descubiertas. Vamos a utilizar la palabra descubiertas con todo el beneficio de inventario, en el sentido en que los europeos la usan, porque los españoles dijeron que ellos las descubrieron en el año de 1520, que fue Esteban Gómez, un tripulante de la nave San Antonio, que era una de las naves de la expedición de Magallanes. Entonces, según ellos, así fue como delimitaron las tierras con las bulas papales, que las islas pertenecían a España. Sin embargo, los navegantes ingleses, tanto los ingleses como los holandeses, llegaron a las islas en diferentes oportunidades. Esto va a pasar muchísimo, porque son varios imperios que se están disputando los territorios durante la época del Imperio Español, el Imperio Portugués
y esos dos imperios, el español y el portugués, quedan con el control total y absoluto de la masa continental de América Central y del Sur a través del Tratado de Tordesillas. Esto va a ser considerado de lo más excluyente por parte de Inglaterra, Francia, Holanda y todos aquellos que no quedaron incluidos en eso, porque finalmente esta es una decisión papal que va a determinar que solamente entre España y Portugal haya una repartición del territorio de América, del centro y del sur, y un pedazo del norte. Entonces, eso quiere decir que los ingleses, los franceses y los holandeses van a estar mordisqueando por ahí en las orillas lo que puedan de una masa continental de cuyo reparto quedaron excluidos. Y de eso se va a tratar la piratería, y de eso se va a tratar los bucaneros y todas esas historias de piratas, tanto como el empezar a ejercer soberanías sobre diferentes islas, teniendo en cuenta que el imperio británico es un imperio de ultramar. Por lo tanto, bordear los contornos oceánicos a partir de las islas que están esparcidas por el mar, para ellos resulta vital, porque uno las ve y uno dice, y esto por allá, donde quedan de lejos de todo, como qué interés pueden tener. Es que las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich son un circuito que era muy importante para los británicos en ese momento, porque están consolidando una serie de factorías, digámoslo así, de lo que sería un imperio ultramarino, que fue lo que ya habían hecho los portugueses un poco antes, cuando desarrollaron lo suyo. Entonces, por eso están disputándose estas islas que no tenían habitantes nativos y que pues quedan lejos de todo. Entonces, en el año de 1690, el capitán de la Marina Británica, John Strong, navegó por el estrecho de San Carlos, que es el que separa las Malvinas, y lo llamó el estrecho de Falkland, en recuerdo a Sir Lucius Carey, segundo vizconde de Falkland. Por eso es que está el tema de cómo se llaman. En 1764 pasó un barco francés a cargo de Luis de Bougainville y fundó en el puerto de San Luis, en la isla oriental. Y en ese momento los franceses las llamaron las Islas Malouin, porque era el nombre de los nacidos en la isla de Saint-Malo. Y eso fue un puerto francés de donde ellos provenían. Los españoles obtuvieron el puerto de San Luis mediante una serie de protestas. Finalmente se las dieron y a las Islas Malouin las llamaron Malvinas por latinización del término. Entonces esto es un tire y afloje, esto es un ratico uno, otro ratico el otro ratico el uno y otro ratico el otro, y esa es la historia de los enclaves coloniales, sobre todo de los enclaves coloniales insulares, en donde cada uno pasa y la posee un ratico y luego el otro y la posee otro ratico. Entonces en 1765 una expedición inglesa llegó a las islas, la llama Falkland, y en 1770 fueron desalojados los ingleses por España. Y España reclama una soberanía diplomática sobre las islas. Entonces, esto va el uno, va el otro, va el uno, va el otro. Entonces el uno la invade, el otro reclama soberanía, le dan la soberanía a los unos, le dan la soberanía a los otros, y por ahí van pasando, y entonces si son españolas son Malvinas, y si son inglesas son Falklands, y así para allá y para acá. Esto parecería increíble, que se estuvieran disputando nuestras tierras de esta manera, pero esos son los efectos del colonialismo. En la época en que los imperios se expanden, todos los territorios son, digamos, botín de una expansión imperial. Entonces después, cuando ya se crea el virreinato del Río de la Plata, las Malvinas pasan a depender de la gobernación de la ciudad de Buenos Aires entre 1774 y 1810. Y España es la que va a nombrar diferentes gobernadores a lo largo de ese periodo en el archipiélago. Durante la independencia, pues obviamente los ingleses apoyaron completamente a la Argentina, apoyaron toda la independencia porque sus enemigos eran los españoles.
Entonces todas las independencias del nacimiento de nuestro continente van a tener un fuerte apoyo inglés, porque tiene todos los intereses puestos también en esa disputa con el Imperio Español, y además porque el Imperio inglés en ese momento está empoderándose como un gran imperio, el Imperio Español está en decadencia. Entonces en 1776, cuando se crea el Río de la Plata, las islas finalmente van a incluir el territorio de la gobernación. Luego viene la independencia y ahí la Argentina trata de tomar posesión definitiva de las islas y trata de llevar una población entre gauchos e indios, cría de ganado, digamos, vincularla al proyecto de la Argentina y hacerla parte de, digamos, ya de una Argentina independiente. Pero entonces Gran Bretaña, míreme la jugadita aquí, lo chévere. Gran Bretaña reconoce la independencia de Argentina, por lo que les cuento que su enemigo es España. Reconoce todo eso, pero en el año de 1828 el gobierno de Buenos Aires le otorga a Luis Bernadotte la concesión del puerto de Soledad y le da todo el aval para construir la colonia. Pero luego llegan los ingleses, óyeme, ¿y cómo te parece que en 1829, así, de buenas a primeras, sacan un decreto de soberanía sobre las islas y se adjudican el descubrimiento de las islas, se la toman, sacan a la incipiente población que había intentado, digamos, crear una colonia, o sea, a los gauchos, a los pueblos indígenas y a los que habían creado ahí una colonia de parte de la Argentina soberana. Ya no estamos hablando del Imperio Español, sino de la Argentina soberana. Esto rompe todas las reglas porque ya ni siquiera la disputa entre los dos imperios, ya Argentina se ha independizado. Y esto es directamente sobre la Argentina soberana, cuya independencia ha sido reconocida por los británicos. Y dice, bueno, pero estas islas, ¿y cómo te parece que son mías? ¿Y cómo por qué o qué? Porque yo las descubrí. Y bueno, ¿y esto cuándo fue? Entonces por eso es que lo del descubrimiento, que Lelutier hace la broma en la historia de don Rodrigo Díaz de Carrera, cuando dice, nos descubrieron, por fin nos descubrieron. Pues imagínate esta patética narrativa de que fuimos descubiertos porque los europeos entraron y nos miraron y nos pusieron nombres. Pues eso todavía es una cosa muy, muy particular y bizarra de manera de entenderlos en la historia. Pero ellos alegan que las habían descubierto y que por lo tanto eran de ellas. Y básicamente lo que hicieron es, si no me la han cogido, la tengo. Entonces las agarraron. Imagínate lo que era el Imperio Británico en esa época. Era un imperio colosal. Y la Argentina estaba empezando a surgir como nación apenas. Y nuestro surgimiento es arduo como continente porque los estados nacionales se estaban inventando. Entonces nosotros nos estábamos inventando los estados nacionales y nos vamos a gastar un buen rato en entender cómo es que se hacen. Y entre las guerras civiles y todo ese parto de continente tan impresionante que nosotros vamos a tener que vivir para empezar nuestra vida independiente, bueno, pues ahí aprovechando el desorden llega esta gente, dice que ellos la descubrieron así, sin más. Oye, y se la toman. ¿Cómo te parece? Porque puedo, quiero y no me da miedo, que es la razón por la cual se hacen las invasiones en el planeta Tierra, porque puedo, quiero y no me da miedo. Entonces la Argentina empieza desde 1833 una reclamación por el dominio de las Islas Malvinas, porque además todas las autoridades fueron expulsadas y la Argentina desde entonces no ha dejado de reclamar el archipiélago. O sea, el origen de la reclamación es una toma aleve de los británicos, sin ningún tipo de, digamos, de justificación distinto de que porque ellos la descubrieron, a un país soberano cuya independencia ellos ya han reconocido, por cuenta de un enclave colonial de un imperio ultramarino que lo que está interesado es en todos los bordes del mar
y todavía no existía el Canal de Panamá. Entonces, esto es muy importante mientras no exista el Canal de Panamá, porque los pasos son por ahí. Entonces, la reclamación históricamente es legítima, porque esto es un Estado soberano reclamando un territorio que le pertenece, y los otros simplemente hicieron un ejercicio colonial de derechos de descubrimiento que porque les pareció. Entonces, ahí tenemos eso en salmuera, o sea, eso está ahí. Pero, por el otro lado, Argentina y la Gran Bretaña han tenido muchas cercanías, han tenido una relación de amor-odio, han sido novios muchas veces y han peleado muchas otras. Entonces, lo primero fue todo el apoyo que recibieron de los británicos durante la independencia. Luego, antes de eso, los ingleses intentaron invadir el virreinato del Río de la Plata en 1806 y en 1807, tratando de meterse en los dominios españoles, tratando de meterse por ahí, y después apoyan la independencia del Río de la Plata. O sea, ellos le tienen el ojo a eso. Entonces, cuando era Imperio Español, intentaron invadirlo. Cuando están en la disputa por la independencia, apoyan la creación de la independencia de los argentinos porque se van a independizar de España. El virreinato del Río de la Plata se va a independizar de España. Luego van a tener una relación comercial importantísima, porque en esa relación comercial, durante todo el siglo XIX, que es la época más dura del Imperio Británico, el modelo agroexportador, que es el que le va a dar la base del desarrollo a la Argentina, es decir, la exportación de cereales y carne a Europa, se va a hacer a través de los británicos. Y por eso va a ser muy importante para la consolidación de la economía de la Argentina independiente en el siglo XIX. Entonces ahí eran, digamos, ahí era un momento en que estaban de amiguis, y eso se ve todavía en las instalaciones de Puerto Madero y en la arquitectura de la ciudad del Tigre. Por eso hay mucha parte de Buenos Aires que además tiene tanta influencia de la arquitectura inglesa en la construcción de ellos, sobre todo en el Tigre. Entonces, de Inglaterra va a venir una de las definiciones más importantes, de las pasiones más grandes que tiene la Argentina como país: el fútbol. El fútbol lo van a llevar los ingleses, y ya con eso nomás les digo que esto es una relación que tiene de ancho como de largo, porque imagínate el que les llevó el fútbol y ellos que viven del fútbol de esa manera tan absolutamente visceral. Entonces, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los ingleses van a llevar diferentes versiones del fútbol moderno por todos los puertos del mundo, pero en Argentina les van a parar bolas de una manera que va a definir su mirada del mundo. O sea, es una manera de vivir el fútbol en Argentina. Y es, digamos, pocas naciones en el mundo, tal vez Brasil, de pronto tienen una relación con el fútbol tan supremamente estrecha, profunda, visceral, apasionada, como la que tienen los argentinos. Así que el hecho de haberles llevado el fútbol no es poca cosa. Por otro lado, el rock inglés, todo el rock británico, que va a ser tan importante en todo el desarrollo de la banda sonora del siglo XX, va a ejercer una influencia muy grande sobre la Argentina. Cuando estábamos hablando de las historias de la música, veíamos que para los argentinos llegaban directamente de Europa los sonidos, la música, los grupos. No tenían esas mediaciones que tiene rock en Colombia, que nos tocaba sufrirnosla desde arriba, esperando a ver si llegaba. A ellos les llegaba derechito. Pues allá fue Queen y todo eso, digamos, si tuvo conciertos allá. Ellos sí vieron a Queen, nosotros no lo soñamos y lo veíamos en cine, pero ellos sí lo vieron directamente. Entonces, ellos han tenido influencias culturales muy importantes. Los Beatles y los Rolling Stones allá van a generar un tipo de influencia muy poderoso que va desde la melomanía popular hasta Mafalda, que ama a los Beatles. Ellos van a tener de primera mano y de una manera muy importante esa influencia. Ellos van a generar su propio rock, sin duda, de eso ya hemos hablado, pero el rock británico es una base de influencia muy importante para la generación de lo que va a ser de su propia cosecha, genialidad y maravilla, el rock argentino. O sea que culturalmente hay vínculos,
musicalmente hay vínculos, económicamente hay vínculos. Hay una, digamos, la cosa es bastante más compleja que simplemente una reclamación de una isla. Estamos hablando de dos pueblos que van a estar profundamente entrelazados en la historia, más que con cualquier otro país del continente, y además ya estamos hablando en el momento en que ya para la era del rock no existe el Imperio Británico como tal, y la Argentina es un país independiente. Entonces ya llegamos a un punto en donde no es imperio contra nación recién constituida, sino ya son dos naciones distintas, ¿sí? Entonces en ese momento es cuando vamos a hablar de la reclamación. O sea, la reclamación como tal, y aquí es donde nos metemos en el terreno pedregoso, aquí es donde esto se pone verdaderamente complicado. La reclamación es legítima. O sea, en serio ellos sí tienen derecho, porque eso fue poseído simplemente por un acto digamos, de arbitrariedad como tal. Pero el problema fue cuándo y cómo. Ahí es donde está el problema. Por el otro lado, nosotros hemos hablado varias veces de cómo se dio una política del continente que se llamó la doctrina de la seguridad nacional, según la cual en América Latina los ejércitos no tenían una confrontación particularmente fuerte entre naciones, sino dentro de un enemigo interno. La idea del enemigo interno se la inventaron en la época de la confrontación entre el comunismo y el capitalismo, y se la inventaron a partir del triunfo de la Revolución Cubana, que consideran que va a ser el foco a partir del cual va a intentar instalarse el comunismo en el continente mediante la lucha armada, y para eso van a reentrenar los ejércitos para combatir un enemigo interno. Y el lugar donde se van a entrenar y la línea que van a coger es la Escuela de las Américas. Entonces, en esa geopolítica internacional, aquí va a haber una serie de dictaduras de las cuales hemos hablado, las dictaduras en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Argentina y en el Brasil, lo que llamamos el cono sur, porque toda la parte, digamos, triangular con la que termina nuestro continente va a estar en un proceso de dictaduras durante los años 70. En ese contexto, la dictadura argentina fue particularmente cruel porque utilizó métodos terribles, la tortura institucional, los vuelos de la muerte, el secuestro de los niños de los vientres de su madre en los campos de detención y tortura de la Escuela Mecánica de la Armada, la desaparición forzosa como método de terrorismo estatal. Todo esto que fue casi una guerra contra una generación, por eso Fito Páez nos dice, generales mataron media generación, porque media generación se vio directamente amenazada por la dictadura. En todo este contexto geopolítico tan supremamente confrontacional que vivimos en esa época en todo el continente, y los dos ejes de los Estados Unidos y la Unión Soviética enfrentándose de una manera indirecta, utilizando todos los conflictos de los pueblos como un gran campo minado para avanzar en sus diferentes posesiones hasta llegar a extenderse por todo el planeta y generar todo este tipo de narrativas acerca de un ideal político que variaba según el lado en el cual usted estuviera. Entonces, si usted estaba en los Estados Unidos, usted defendía la democracia de la amenaza comunista. Y si usted estaba en la Unión Soviética, usted defendía la justicia social de la opresión del capitalismo. Y eso se convertía en una serie de variantes ideológicas que van a ser extremas y que van a generar una visión totalmente bipolar del siglo XX y del cual ninguno de los bloques del mundo vamos a escapar. Nuestra versión de la Guerra Fría son las dictaduras, la versión de los europeos son los misiles y la versión de los asiáticos son las guerras de Vietnam, Camboya y Laos.
Entonces, digamos, la Guerra Fría termina incendiando el planeta porque su misma dinámica es una dinámica expansiva a través de los conflictos de los pueblos. Es un orden vampiro, se alimenta de la sangre de todos los demás. Entonces resulta que eso llevado al plano de la Argentina, hay un momento en que la dictadura empieza a tener graves problemas. Hay un problema económico enorme, ya la economía se les sale de las manos. Hay un problema, bueno, de derechos humanos porque se está haciendo un genocidio contra los jóvenes allá. Hay un momento en que la dictadura ya no se sostiene a pesar de todos los mecanismos de terror que utilizó y de la manera como lo hizo. Y se le ocurre el viejo truco, vea pues, inventémonos una guerra, generemos un patriotismo interno, creemos una cohesión interna alrededor de un enemigo externo para desviar la atención de todo lo que está saliendo mal del poder de la dictadura en ese momento y poner a todo el mundo a pelear por un factor externo a lo que estamos tratando de solucionar ahorita, el viejo truco. Y entonces traen la vieja reclamación de las Malvinas, ¿sí? Y la traen a colación. Eso estaba por ahí en el refrigerador, estaba quieto. Echaron mano de eso para inventarse una guerra. ¿Usted sabe lo que es inventarse una guerra, no? Eso es matar a un montón de gente por algo que le vino a usted de las narices. Eso es lo que significa inventarse una guerra. Pues está mandando un montón de gente a la muerte por jugar al viejo truco de la cohesión interna mediante un enemigo externo. Entonces, así, en 1982 se toman las Malvinas, se las toman, o sea, tomadas también. Entonces, lo que ellos van a hacer es simplemente tomar posesión de las Malvinas. Y eso es una provocación a los ingleses porque pues las Malvinas estaban en manos de los británicos por todo lo anteriormente expuesto. Y resulta que eso que ellos quieren para la dictadura argentina, que en ese momento estaba bajo el manto de Galtieri, le van a terminar haciendo el favorzazo a Margaret Thatcher de servirle en bandeja a que ellos querían lograr para su propio régimen, pero que en realidad van a terminar es propiciándole una gran popularidad a Margaret Thatcher. En esa época se estaba pensando en una importante reducción del gasto militar y de la marina en ese momento, y estaba pasando una cosa de enormes consecuencias sociales, y es que la seguridad social, el Estado benefactor, el Estado que se compromete a solucionar la condición y la calidad de vida de la mayoría de su población, aquello que se había montado después de la Segunda Guerra Mundial como compensación al pueblo inglés por su sacrificio enorme durante la guerra, se va a desmontar, se va a privatizar. Esos son miles de empleos que se van a perder, miles de empleos. Eso es una baja en la calidad de vida para muchísima gente. Y esto es desmontar los subsidios, desmontar los sistemas públicos de salud, desmontar una cantidad de cosas que habían sido derechos y que ahora iban a ser entes privados quienes los iban a administrar. Pero lo más grave de todo, el cierre de las minas de carbón. Los escoceses habían vivido del carbón desde las épocas de la Revolución Industrial que ellos lideraron, y al cerrar las minas de carbón arruinan Escocia y al norte de Inglaterra. Entonces, o sea, los deja sin nada. Es muy grave eso. Y lo que van a hacer es que, bueno, primero le subieron los sueldos a toda la policía para poder emplearlos como una fuerza de choque contra las huelgas de los mineros que van a estar en 1984 y 85, pero que están arrancando desde antes. O sea, se sabe que va a haber un momento durísimo del desmonte del Estado benefactor porque va a ser una política de choque que particularmente le va a dar duro a los mineros escoceses. Entonces, la situación en Gran Bretaña es una situación delicadísima y es una situación que va a llevar a una confrontación social muy grande. Y se les aparece este papayazo, esta guerra tan servida en bandeja. Margaret Thatcher
alista su armada, la lleva 2 semanas, se demoran en llegar hasta Argentina por el mar. La dictadura argentina nunca se imaginó ni que les fueran a mandar tropas para allá, así de lejos como queda esto, porque es que estamos hablando de territorios que quedan lejísimos de donde se están enfrentando. Nunca se imaginó que le fueran a mandar tropas, nunca se imaginó que le fueran a coger la caña, nunca se imaginó que se lo fueran a tomar en serio, nunca se imaginaron que Margaret Thatcher era la que necesitaba esa guerra y esa victoria para reencaucharse ella, y que eso era, como hemos dicho en otras ocasiones, pelea de toche con guayaba, siendo el toche un pajarito y la guayaba una fruta que está sembradita. Entonces, bueno, ¿qué va de coles a lechugas? Imagínate tú enfrentarse los argentinos al mismísimo ejército británico. Se fueron y le hicieron muecas y los británicos les pararon bolas y les van a mandar semejante andanada tan impresionante. Chao. Gracias. Chao. Entonces, era una guerra inventada, hechiza, que resultó siendo en serio. Y al ser en serio, va a generar una tragedia enorme, una tragedia muy grande y una herida profunda, de la cual los argentinos todavía no se han terminado de recuperar, porque fue devastadora para ellos. Lo que va a pasar, lo que van a mandar los ingleses son tropas élite, gurkhas, que eran unas tropas nepalesas acostumbradas a enfrentar conflictos de gran calado y ejércitos enormes por todo el planeta, porque ellos se enfrentan a tropas que ya habían ido por el mundo conquistando territorios y que tenían una trayectoria de lucha muy grande. Los argentinos no tienen un ejército para ese tipo de guerra. El ejército se ha redireccionado hacia el enemigo interno. Entonces ellos saben combatir personas que están dentro de su dictadura y no otro ejército, y menos un ejército de semejante envergadura. Entonces van a buscar un fervor popular, y aquí es la parte más grave: van a inventarse mediante una gran cantidad de noticias falsas, de captación de la prensa oficial, una victoria que no estaba sucediendo. Eso no era lo que estaba pasando. Y decían que vamos ganando, y explotaron todo el fervor patriótico de los argentinos para mandarlos a una guerra que no había que hacer en ese momento y que no la estaban ganando, contra un ejército de los más grandes del planeta, en donde terminaron mandando muchachitos con un mínimo entrenamiento, que terminaron muriendo de frío, en unas condiciones totalmente desiguales de combate, y terminaron en una situación completamente desventajosa para todos estos pelados que murieron en grandes cantidades en ese momento en las Malvinas. Las Malvinas como isla estaba habitada por una población inglesa, porque pues desde que los ingleses tomaron posesión, ahí lo que había era una población de origen inglés y ovejas, muchas ovejas. Entonces, esto no tiene ni pies de cabeza. O sea, a ver, analicemos esto. Esto es inventarse una guerra para reencauchar una dictadura, y le salió el tiro por la culata. Ahora, esto es muy doloroso, y lo hablamos con todo el respeto para el pueblo argentino, porque esta guerra también tuvo una narrativa que fue muy importante para los argentinos, y mucha gente murió por esto. Y hay todo respeto a la gente que murió en la guerra de las Malvinas y al dolor tan impresionante que experimentaron ellos como pueblo. No quiero subestimar el dolor, ni la narrativa, ni la importancia, ni la manera como los argentinos se tomaron tan en serio esto, de ninguna manera.
es que la situación era una situación totalmente oportunista, porque era tomar una reclamación que tiene toda una base histórica, indudablemente, que es un conflicto del rezago de una era colonial ya mucho tiempo atrás en la historia del planeta, pero es el día y la hora y la manera como lo hacen lo que va a llevar a la tragedia, porque trae a colación una cosa que no se estaba discutiendo en ese momento y que se va a llevar a una guerra. Y entonces ahí es donde nos vamos a meter en la guerra de las Malvinas. Entonces, la idea era consolidar la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. La ONU, recién empezada la guerra, llamó inmediatamente al cese del fuego, a un acuerdo diplomático y a que inmediatamente terminaran las confrontaciones y que se solucionara eso muy rápido. Entonces, Argentina no tuvo respaldo de la ONU en su reclamación, quiere decir eso, ¿sí? Porque dice que haya un cese al fuego y un acuerdo diplomático. O sea, no dijeron eso es de los argentinos, no. Argentina, el ejército argentino pensó, y lo creyó realmente, que como los Estados Unidos había apoyado, mediante lo que les cuento de la Escuela de las Américas y de toda la doctrina de la seguridad nacional, a la dictadura argentina y a toda la dictadura del Cono Sur, los iba a apoyar frente a Inglaterra. Pero esto no pasó, porque es que resulta que los ingleses y los estadounidenses tienen un pacto antiguo, grande y poderoso, que se consolidó durante la Segunda Guerra Mundial, como ya les hemos contado en anteriores ocasiones. Ellos son primos, así se llama su relación. Siempre van a estar juntos. Miren esto desde esta perspectiva, entiéndanlo en el Brexit, entiéndanlo en la OTAN, entiéndanlo en todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos y la Gran Bretaña. Ellos fundamentalmente son aliados y esa es una alianza que se ha mantenido como tal desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces Argentina no tuvo el apoyo de los Estados Unidos y en cambio tampoco de la ONU. Se estaba enfrentando a un ejército muy superior en todo sentido y estaba ahogando a un pueblo en una dictadura terrible. Eso va a ser la tormenta perfecta. Todo salió mal ahí. Larga, muchacho, tu voz, joven, como larga la luz del sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Larga, muchacho, tu llanto, joven, porque surge de tu sangre, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Entonces la diferencia de fuerzas fue la que llevó a la tragedia y ellos van a empezar. Primero, el 2 de abril van a empezar con la llamada Operación Rosario, que es en la cual el gobierno militar argentino va a lanzar el ataque a las Islas Georgias del Sur y toman las Malvinas por la fuerza y empiezan la guerra, una guerra que ellos calculaban corta pero sangrienta. Es muy importante para tomar en cuenta en las guerras que todo el mundo piensa que las guerras van a ser cortas y que van a ser efectivas y que van a tener rápidamente un desenlace previsto. ¿Sabe qué? Eso nunca pasa. Eso nunca pasa. Las guerras, una vez que se inician, nadie sabe cómo van a terminar.
Eso no es un juego. Una guerra es hambre, como dice Fito Páez. Sí, entonces ellos pensaron que esto era una operación de 1, 2, 3 por mí. No, y así no son las guerras. Por eso es que lo mejor es no empezarlas, porque una vez que usted las empieza, usted no sabe cómo las va a terminar. Y miren las que estamos todavía en este momento y sin una salida a la vista. Fíjese, esa es la característica de las guerras, se empiezan pero no se sabe cómo van a terminar. Entonces, los argentinos ocupan las islas, desalojan al gobernador británico, empiezan a crear una gobernación militar argentina para tomar posesión de las islas. Eso es lo que hacen en primera instancia. Y empiezan a cambiar los nombres, el nombre de Puerto Stanley por el de Puerto Argentino. Entonces, ellos estaban absolutamente convencidos pues de que los Estados Unidos los iba a apoyar y estaban completamente convencidos de que iba a ser una operación corta, efectiva, y nada de eso pasó. Nada de eso pasó en ningún momento. Y ahí es cuando ellos se dan cuenta que su situación es muy parecida a la del resto de América Latina, que tienen unas dictaduras como el resto de América Latina, que tienen unas inequidades como el resto de América Latina, que sus problemas son increíblemente parecidos al del resto, que no los está apoyando Europa, que no los está apoyando nadie. Y es cuando les contaba que Miguel Mateos dice: Europa no responde, estamos solos en América. Y se dan cuenta que ese vínculo que ellos han querido y reivindicado tanto con Europa como identidad histórico, a la hora del té, nada. A la hora del té, ellos quedaron a su suerte. Eso, desde el punto de vista suramericano, va a consolidar la identidad de los argentinos dentro de nuestro subcontinente y va, digamos, a avivar con mucha fuerza el vínculo que tenemos todos como hermanos en nuestra casa común. Pero para ellos va a ser un golpe muy duro. El vínculo que tienen con los europeos es que son los papás y los abuelos de ellos. ¿Ve? Porque todos vienen de allá, una gran cantidad de ellos vienen de allá en los barcos. Entonces esperaban que lo mínimo era que sus ancestros los fueran a apoyar, y no, eso no va a pasar, no pasa nada de eso. Entonces los dejan a ver que los ingleses los acaben y los ingleses los van a acabar. Pero el tema es que el manejo mediático que se dio de esto fue haciéndole creer al pueblo argentino que ellos estaban ganando la guerra de las Malvinas. Y esto, fuera de ser una mentira oficial espantosa, los hizo creer una cosa que no estaba pasando. Y al ver esto, cuando ellos se enteren de que no solamente había una derrota, sino una mentira, una malversación de fondos, porque resulta que el pueblo argentino recolectó un día de salario para enviar a los muchachos al frente ayudas, y esa plata no le llegó a los muchachos del frente. Esa plata se quedó en manos de la dictadura que la recolectó. Eso ellos no van a perdonar eso. Ellos no van a permitirse eso ya. Entonces, las condiciones de resquebrajamiento moral, aparte del militar y del desastre económico, van a hacer que la guerra de las Malvinas sea uno de los episodios más dramáticos y desafortunados de la Argentina contemporánea. Va a ser un desastre a nivel de vidas, a nivel militar, a nivel de economía, y los va a llevar a una mirada profunda y terrible de país, que es lo que van a tener que enfrentar cuando pierdan la guerra. Un momento en que hubo un concierto de rock, eso lo hablamos cuando estábamos contando el rock en América Latina, y un concierto a favor de los muchachos en el frente, en el cual utilizaron a los rockeros para crear este fervor patrio. Pero los rockeros alcanzan a darse cuenta en el concierto. León Gieco dice: esto es una trampa, esto no está bien, todavía no sabemos cómo es, pero así no es. Todavía no había toda esta información. Acuérdate que este es el mundo antes de las redes, ¿no? Entonces, antes de las redes nadie puede chiviar lo que está pasando, y usted no sabe lo que está pasando. El mundo, mire, las redes pueden ser todo lo que ustedes quieran, pero el mundo antes de las redes era un mundo ciego, porque nadie podía decir ni contradecir nada, porque no había cómo contar una contraparte al relato de lo que estaba pasando.
Así que el relato oficial era un relato absoluto que nadie tenía cómo controvertir. Entonces, en el concierto los músicos lo que hacen es que le dan la vuelta a la situación y empiezan a cantar canciones pacifistas, canciones en contra de la guerra, que eso no se esperaba que hicieran. Pero la situación en Argentina es terriblemente confusa, porque nadie sabe lo que está pasando en la realidad, porque hay un discurso oficial de victoria, porque ellos están perdiendo esa guerra y no lo saben, porque la dictadura se resquebraja en su propia barbarie, y ellos están siendo conducidos a una situación absolutamente desafortunada y desventajosa, y no saben cómo es que se está dando una maniobra de este tamaño, porque adentro de la Argentina esto no se podía saber. ¿Ve? Y si están poniendo los muertos, y si están poniendo el pecho de lo que estaba pasando. Solo le pido a Dios sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Entonces, pues la mayoría de la gente que fue eran peladitos, que fue mandada a pelear en estas condiciones, eran peladitos menores de 25 años del interior del país. Eran pelados en situaciones, digamos, desventajosas, económicas y todo. Y de ahí 649 argentinos murieron en el teatro de operaciones y 1.650 resultaron heridos en el terreno. Ahí no tenía que haber muerto nadie. Esto no tenía que haber pasado. Eso es una cifra muy grande para una guerra que era un invento, como una especie de cortina de humo para tratar de reencauchar un proceso histórico que ya estaba llegando a su fin. Entonces, estos muertos duelen, todos los muertos duelen, pero estos de las Malvinas duelen muchísimo por las condiciones en las cuales esto se dio. Gran Bretaña va a perder 323 hombres que murieron allá y 775 heridos. Gran Bretaña no le va a contar a nadie lo que pasó. Ellos nunca van a contar que tuvieron este número de muertos y este número de heridos, y lo iban a mantener en secreto durante 90 años. Pero se filtró en el 2010 que ellos también tuvieron muchísimas bajas en las Malvinas. Entonces, por eso era que estábamos hablando de Pink Floyd, diciendo: Maggie, ¿otra vez nos vas a meter en otra guerra? Oye, ¿en serio nos vas a meter en otra guerra? No te lo puedo creer. Y estas historias de cómo cuando ellos se enfrentan, ni siquiera ellos entienden por qué se están enfrentando. Son muchachitos británicos, son muchachitos argentinos, y no queda claro. Eso lo vimos en las canciones de los británicos y el rock y el pacifismo, que ellos no entienden por qué van a matar a argentinos. Los argentinos tampoco entienden exactamente por qué están muriendo, y todo resulta siendo una gran mentira y un gran engaño. Por eso es que las guerras son tan terribles. Esto resulta siendo un aprovechamiento muy oportuno para Margaret Thatcher, que va a utilizar la guerra de las Malvinas para ser reelegida, para que no haya ninguna disminución de gasto en el poder de la Marina y en el poder del ejército, para quedar como la dama de hierro, para sacar los dientes y, en últimas, para quebrar a los escoceses, para quebrar a toda la gente del norte de Inglaterra, para cerrar las minas, desmontar el estado benefactor
y crear ese choque social, que es cuando va a entrar el neoliberalismo como derrotero económico e histórico en la Gran Bretaña. O sea, Margaret Thatcher queda remontada en su proyecto con la guerra de las Malvinas. Y ella lo único que hace es tomar la papaya que le sirven. O sea, le ponen una oportunidad. Papaya le decimos los colombianos a las oportunidades que le caen a uno del cielo. Sí, y ella la parte. O sea, toma la oportunidad y le saca el mejor provecho posible. La dictadura, por su parte, se va a desmoronar. Porque cuando ven que quedaron derrotados, que hubo episodios terribles, que la gente murió de frío, que la plata no llegó, que le robaron la plata. Ahí está la famosa historia que hemos contado antes del muchacho que donó un chocolatín al frente para los soldados y a los 3 meses le dijo al papá que había encontrado la chocolatina que él había dedicado a los muchachos en el frente, se la habían vendido en la tienda. Entonces el papá dijo, si se la vendieron en la tienda quiere decir que a las donaciones les están vendiendo. Y ahí empieza la investigación de las donaciones y se dan cuenta que esas donaciones no llegaron a los muchachos en el frente y que el pueblo argentino sí dio un día de su trabajo para ellos. Esa mentira le cuesta a la dictadura, le cuesta la disolución a la dictadura. Porque si ya suban los desaparecidos, los vuelos de la muerte, las torturas, la dictadura extrema, la crisis económica y una guerra manipulada que además perdieron, esto ya es, por eso les digo, la tormenta perfecta, el desastre total. Entonces, en ese momento pues no van a tener más remedio que llamar a elecciones, porque empiezan a ser rechazados en los dos países, empiezan a darse cuenta de lo absurdo de la situación y que militarmente hablando eso no tenía por dónde. Ahí es cuando ellos se enfrentan a la mentira oficial, digamos, todo inversamente proporcional, todo lo que le sale bien a la Thatcher, su popularidad, todo lo que le va a dar a ella de rédito para las siguientes elecciones, todo lo que le va a permitir a ella seguir alimentando económicamente la Marina Real y todo lo que le va a dar al Reino Unido un fortalecimiento del poder militar y que haya muchísimos más destacamentos de soldados y todo eso se le va a ir en contra a los argentinos. Entonces la dictadura argentina pierde el consenso y la credibilidad dentro de su propio pueblo con respecto a lo que intentaba construir, que era inventarse una guerra. Entonces se dan cuenta que efectivamente que se inventara una guerra, lo que les digo, no es que la reclamación no sea legítima. Desde 1833 esa reclamación tiene toda la base histórica para hacerse. Es el cómo y el cuándo se va a hacer esa reclamación, es el costo de las personas que murieron por este artifugio de fuegos artificiales para tratar de reencauchar una política interna a costa de las vidas de un montón de gente inocente. Entonces, por eso, los familiares y toda la gente que murió en las Malvinas tienen un recuerdo dolorosísimo, dolorosísimo. Su memoria está marcada por la amargura y la tristeza de esta guerra sin sentido, por la que perdieron a sus muchachos de una generación de jóvenes que estaban unos desaparecidos, otros torturados y otros muriendo en la guerra de las Malvinas. Una generación que enfrentó uno de los momentos más adversos de la historia en todo el continente y deja su huella en la música de una manera indeleble, que es lo que hemos contado muchas veces, porque aquí es cuando les digo que la dictadura prohíbe que se pasen canciones del rock en inglés en la radio. Después de que toda la influencia del rock inglés es base para la gran explosión del rock nacional que llaman los argentinos. Entonces, pues ni por ahí. Eso para América Latina nos dio la posibilidad de conocer toda la inmensa riqueza argentina de más de 20 años de producción musical que vamos a conocer en las emisoras a partir de ahí. Pero bueno, es una ganancia hermosa, pero muy trágica el costo, porque se estaba dando esta guerra tan absolutamente terrible. La idea es que esto se pueda hacer mediante una reclamación diplomática,
porque esto todavía está ahí sobre el terreno. Entonces, en el año 2016 los gobiernos de Argentina y el Reino Unido comenzaron un proceso de acercamiento, estableciendo relaciones amistosas. El 26 de marzo del año pasado fue un momento histórico para muchísimos de los familiares de los soldados identificados que pudieron viajar a las islas, estar en una ceremonia de descubrimiento de las nuevas placas con sus nombres y apellidos. Y este año, con un gesto, digamos, nunca antes visto, el gobierno isleño invitó a los familiares de los soldados para que fueran identificados, pudieran estar con ellos, llorar con ellos, honrar a sus muertos en el cementerio de Darwin, que es donde están enterrados todos estos muchachitos que fueron llevados a esa guerra sin ton ni son en estas condiciones tan dramáticas. La cosa todavía sigue así. Ellos, digamos, están intentando encontrar una vía diplomática para poder zanjar esta diferencia, pero la Guerra de las Malvinas fue un episodio totalmente desgarrador y terrible. No llevó a la recuperación de las Malvinas, sí llevó a una confrontación con la Gran Bretaña, llevó al fin de la dictadura y los ingleses triunfaron, y el 10 de junio del 1982 nuevamente tomaron la posesión y el dominio británico sobre las Islas Malvinas, a las que ellos llaman Falkland. En la mayoría de los mapas les ponen Falkland y Malvinas, digamos, partiendo la diferencia. Pero lo que quiera que diga, si no dice lo otro, es grave, como cuando hablábamos en Irlanda de Derry, Londonderry. Sí, que si decíamos Derry, entonces estábamos reconociendo a los católicos, y si decíamos Londonderry a los protestantes. Aquí, si usted dice Falklands, inmediatamente le está dando la razón a los británicos. Y si dice Malvinas, está reconociendo la soberanía de los argentinos a nivel histórico, más no real. Entonces les pone el Falkland Malvinas, pero ese es uno de los detalles que es chévere mirar en los mapas, porque ahí estamos mirando la orientación del mapa que usted está viendo por la manera como está escrita las islas. Ellos lo tienen clarísimo. Ellos, cuando se les muestra un mapa mundi, ellos van y miran el extremo a ver eso cómo está escrito, y ahí ya se van dando una idea de quién hizo el mapa, porque los mapas también son una lectura política de las cosas. Entonces, la Guerra de las Malvinas fue este episodio muy amargo que llevó al fin de la dictadura, que poco después llamaron a elecciones, y terminó ese periodo tan sombrío y aterrador en la historia reciente de la Argentina, que fue la dictadura militar, que termina con una guerra sin sentido, que se lleva las vidas de una cantidad de gente inocente, que deja una crisis moral muy profunda en la Argentina, y cuyo recuerdo sigue siendo dramático, desgarrador y triste en la historia de los argentinos, porque además eso pues no se ha resuelto todavía. La gente murió por nada, y ese recuerdo, 40 años después, todavía duele en la memoria de los argentinos. Eso es muy importante para América Latina, porque cambia la correlación de fuerzas de la Argentina con respecto a Europa, para nuestro continente, porque cambia la visión total que tenían los argentinos con respecto a su relación con los europeos y su relación con el resto del continente, porque los lleva a la entrada de la democracia. Ellos van a llegar a la democracia por el derrumbe de la dictadura, los chilenos por el plebiscito del no, cuya historia hemos contado, y así empieza el retorno de la democracia a todos estos pueblos que se habían visto lacerados por dictaduras militares desgarradoras durante tanto tiempo, hasta que finalmente Brasil es el último que va a salir, y fue el primero que entró, porque la doctrina la aplicaron primero allá, para llegar a tener un continente en condiciones democráticas. Y eso tuvo mucho que ver con la Guerra de las Malvinas. Por eso la Guerra de las Malvinas es un punto clave e importante. Ahora, eso dejaría de todas partes, porque desde Chile el ejército chileno apoyó en el canal de Beagle, permitió que desde ahí salieran vuelos ingleses contra los argentinos. Entonces eso
dividió mucho la gente en los dos países. O sea, es que por donde usted lo mire, eso todo mal, ¿me entiende? Entonces, eso generó conflictos con Chile. Esto generó una decepción muy grande con respecto a los Estados Unidos, que ellos sentían que eran su principal aliado y no lo fue. Esto cambió toda la perspectiva geopolítica e histórica de donde los argentinos creían que estaban parados antes de que empezara ese conflicto. Al final se dan cuenta de que todo lo que creían no era así y que era totalmente distinto, y además con una crisis económica muy grande. Todo esto se va a cantar. Charly García pide el favor de que no bombardeen Buenos Aires. Suena muy exagerado, pero es que la cosa podía llegar a un nivel de locura, y uno viendo lo que está pasando en este momento, pues no puede subestimar el nivel de locura de las guerras, porque no se sabe hasta dónde llegan sus alcances y los poderes imperiales. Por eso les digo que las guerras por las reclamaciones de territorios de épocas imperiales deberían haber sido ya una cosa del pasado. Esto sucedió hace 40 años y sin embargo todavía hay guerras por lo mismo actuales en nuestros relatos recientes. Los argentinos siguen evaluando la historia 40 años después de este episodio tan terrible que fue para ellos la Guerra de las Malvinas. Entonces, desde las guerras inventadas, desde las tragedias que eso significa, desde la herida de los argentinos, desde el reencauche de la Thatcher a partir de una guerra hechiza, y desde todo lo que eso significó para la música, pero también para la historia y para el recuerdo que todavía duele en los argentinos en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que se desea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.